Esta noche en Visión Global, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez nos da un balance de lo ocurrido durante el Foro Económico de Davos, donde la volatilidad de los mercados, el precio del petróleo, la crisis migratoria, los riesgos ambientales, cómo enfrentarlos, fueron algunos de los temas centrales, que son los que se acostumbra a tratar en este foro, en el que pues uno se queja de que sí, la depreciación de nuestra moneda, en fin, y allá escucha los discursos y resulta que está muy bien la situación, ¿no? Y que esto tiene partes muy positivas. ¿Podemos confiar en estas declaraciones? ¿Qué tanto es un análisis o una presentación real de la situación, como la percibimos las personas, los ciudadanos comunes? ¿De qué se trata este foro? Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Bienvenida. Bueno, un profesor de Suiza, Klaus Schwab, en 1971, ideó la existencia de un foro para plantear las temáticas más importantes en el mundo y tratar de buscar soluciones. Así es como nace en 1971 el Foro de Davos. Y Davos sabemos que está en Suiza y que tiene una de las alturas más altas respecto de los Alpes. Entonces, en sí misma es muy atractiva por todo lo que guarda en materia de naturaleza, etcétera. Pero más allá de ello, tú haces un anuncio de qué se trata. Sí creo que no solamente es para resolver precisamente problemas en el mundo y proponerlos, sino también un poco a los estados como México les sirve muy bien como un gran escaparate para conseguir socios y generar inversiones. Si nosotros observamos la gira del presidente Enrique Peña Nieto, es primero por Medio Oriente y de Kuwait, después de presumir las 13 reformas estructurales, salta a Davos, donde también quienes llegan a Davos, 2.500 personalidades del mundo de la política, la cultura y los medios de comunicación. Es decir, hay una élite ahí reunida, entre otros Billy Gates, y si nos vamos a lo más naif o sórdido, pues Bono y Leonardo DiCaprio, ¿no? Como representantes de estos segmentos culturales. Pero también grandes personalidades que controlan el dinero en el mundo. ¿Como quiénes? El presidente del Banco Central Europeo, la directora del Fondo Monetario Internacional, el director del Fondo Mundial, del Banco Mundial, presidentes o ministros o jefes de Estado como Cameron, presidentes de América Latina como el presidente Santos de Colombia, como el presidente Macri de Argentina, como nuestro presidente, el vicepresidente de los Estados Unidos, John Biden, el jefe de Estado Kerry, el ex vicepresidente Al Gore, y muchas personalidades que tienen capacidad de influencia o que pueden incidir en la toma de decisiones corporativas. Entonces, esto sí es muy importante. Hay que estar en la fiesta de los ricos, hay que estar en el club de los inversionistas para presumir que se tiene. Ahora, de estos también pueden hacer efectivamente grandes iniciativas en la búsqueda de soluciones. En los 90s, un foro de Davos dio como propuesta la idea del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que luego nosotros suscribiríamos con Estados Unidos y Canadá. Entonces, por supuesto que puede tener la traducción de muchas cosas. Una gran preocupación latente en este foro de Davos es, por ejemplo, el cambio de la generación de los millennials. Nosotros correspondemos todavía a la generación X. Esta generación X tiene formas de contratación y de trabajo muy establecidas, que no está correspondiendo a la forma de contratación de las generaciones millennials, que parecen saltamontes buscando cómo satisfacer no solamente la parte económica, sino de capacidad y reto intelectual. Los empleadores no están respondiendo a estas necesidades. Ese tipo de cambios para responder al nuevo capital humano que se tiene es parte de la preocupación, igual que tú decías, refugiados, temas ambientales, temas de seguridad, el tema económico, la desaceleración china que veíamos a la entrada en los segmentos que había. Entonces me parece que hay un todo y donde estas personalidades buscan propuestas que sí pueden en el futuro traducirse en acciones muy concretas. El sistema financiero está ahí, quienes toman las principales decisiones están ahí. Estuvo el representante de Grecia, Tsipras, que finalmente fue uno de los que desencadenó un poco lo que está viviendo hoy día la Unión Europea respecto al descenso de su economía, ¿no? Entonces, me parece que es importante atender este tipo de reuniones. Es fundamental y además temas nodales que estás abordando, por ejemplo, las energías limpias, que fue algo que se abordó hace unos meses en París. Así es. La
el incremento del petróleo, que es algo que ha preocupado a todo el mundo, la caída o la desaceleración de la economía china, y tocaste un punto nodal en la lista de los asistentes, Macri, que finalmente se circunscribe un hecho histórico al aproximarse a Estados Unidos. Sí, sin duda, sobre todo si recordamos que hace 4 años precisamente hubo un embargo por parte de Ghana respecto de la fragata Libertad, que es un barco escuela militar de Argentina, precisamente para garantizar los famosos fondos buitres y pagar a Estados Unidos intereses. Evidentemente, un juez en Ghana estableció que era ilegal la detención de la fragata Libertad y, valga la redundancia del tema, la dejaron en libertad. Pero la cuestión aquí es esa, ¿no? Habría una enemistad entre el periodo kirchnerista y el periodo que representa Macri. Este acercamiento a muchos de los seguidores de Kirchner, por supuesto que no agrada, pero es necesario negociar con quienes se tienen como acreedores para poder llegar a un punto de equilibrio en la búsqueda de soluciones. Entonces me parece que Macri está afrontando algo que tenían que haber hecho con anterioridad. Entonces sí, es correcta esta apreciación muy importante de la reunión de Macri con su socio acreedor, que es Estados Unidos en este momento. Y respecto a México también, con estos socios comerciales, Estados Unidos principalmente, a mí lo que me preocupa mucho de esta reunión es que de pronto las declaraciones son muy triunfalistas. Y ahora que decías, la generación millennials, que no tienen, como a lo mejor nosotros tuvimos, una seguridad en ciertos elementos como pueden ser los bienes raíces, y que tuvimos un sistema financiero, un sistema bancario que era confiable y del cual ahora desconfían las nuevas generaciones. Ante ellos, ante estas nuevas generaciones, ante quienes critican el que se reúna un club de ricos para continuar con ese establishment, ¿tiene algo que decir el Foro de Davos? Bueno, sí, de hecho el nombre que tuvo esta reunión del Foro de Davos es Cuarta Revolución Industrial, y que tiene que ver también con uno de los temas vectores o ejes, que es el uso y el cambio de tecnología a favor de la humanidad y no en su contra, que curiosamente también responde al informe de la Unión que hizo Barack Obama hace algunas semanas. Sí hay esta preocupación porque se dice que en un lapso de 10 años el cambio hacia las nuevas tecnologías incluso va a ser desconcertante para estas tecnologías, estas generaciones millennials. Entonces sí, los cambios en los hábitos de producción van a cambiar por la inclusión de nuevas tecnologías. La robótica está haciendo prueba de ello, por ejemplo, en la medicina, o tú decías la vez pasada en la producción de energías limpias, generadoras de energías limpias. Entonces, estos generaciones tan jóvenes van a tener que corresponder al nuevo modelo y ahora sí que el modelo preestablecido tendrá que cambiar para corresponder a estas aspiraciones. Tú decías, quizás la generación X aspiraba a terminar posiblemente una carrera y tal vez adquirir un bien propio. Hoy ni siquiera aspiran a ello. La movilidad es parte y esencia del capital humano actual, no necesariamente residir en un lugar, sino el cambio y la movilidad constante hacia otros entornos. Para eso es la globalización, es un vehículo de desarrollo en estas nuevas generaciones. Entonces me parece que un punto toral va a ser resolver cómo dar respuesta a estas peticiones, estas ambiciones de satisfacer la creación de empleo para estas nuevas generaciones millennials, ¿no? Entonces ahí está la gran interrogante. Hay muchos estudiosos que están tratando de responder a ello. Davos es el foro donde se detonan estas grandes preguntas, sirve como un ágora universal para poder responder a ello, pero la respuesta no es absoluta, es multifactorial, y estaremos observando cómo los estados implementan poco a poco las medidas para corresponder a estas nuevas generaciones. Sobre todo porque hay dos caras, una cosa es la movilidad para activar la economía y otro que fue un foco rojo en esta reunión de Davos, que son los desplazamientos forzados, la migración, que hemos visto este lamentable problema en Siria de manera particular, poblando y huyendo, buscando refugio prácticamente en toda Europa. Claro, y que también fue un tema dentro de lo que plantea Davos al tocar el tema de los refugiados, ¿no? Lamentablemente aquí no estuvo Merkel representando a Alemania, pero hubieron representantes de 20 bancos o la banca central de 20 estados, lo cual es muy importante. Otra vez, tomadores de decisiones que tienen el manejo de las finanzas. Ahí está todavía discutiéndose lo que pasó en Colonia, en Alemania, precisamente por la recepción de estos éxodos provenientes de Siria, Libia y otros países, ¿no? Entonces, son temas que preocupan a la Unión Europea en particular,
que han saldado mediante cuotas de recepción de migrantes, pero que no es una solución todavía absoluta, ¿no? Y que además sí promueve también, ¿por qué no decirlo?, estos temas de trata de personas, ¿no? Que tiene que ver con esclavitud forzada, lo que es esclavitud sexual y otro tipo de explotación que puede ocurrir dentro del tema de la trata, ¿no? Entonces, es un tema que sí preocupa en el siglo XXI, que sin duda se abordó a través de la característica de refugiados y que Davos estará empujando hacia iniciativas en los estados receptores para que puedan abrirse los cupos de recepción. Pues interesantes reflexiones como siempre, Iliana, muchísimas gracias y esperemos que esta tendencia optimista que comentaba Laura al inicio cuando refería sea cierta y la podamos ver reflejada pronto a nivel global. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto.